Profes, muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Profes, qué alegría que nos encontremos nuevamente. Les cuento pues que por acá en Santa Rosa de Cabal, donde yo vivo, está haciendo un poquito de frío. Espero pues que en esta clase también la acompañemos de un buen café como para que estemos bien concentraditos y nos calorie un poquito. Bueno, mis profes, les cuento. Ya el día de hoy llegamos a nuestro cuarto módulo. Miren cómo ya hemos avanzado, miren también cómo de alguna forma nos ha ido como rindiendo el desarrollo. Eso, profe, a mí muy bien. Yo acá también tengo el mío, aquí lo tengo. Entonces, profes, la verdad es que vamos avanzando y vamos avanzando muy bien. Nos alegra mucho ver el ritmo de trabajo que ustedes están teniendo con el desarrollo de este curso. Recuerden, profes, que en cualquier momento que ustedes tengan una duda, me pueden ir escribiendo, que yo pues a medida del tiempo y a medida que vayan llegando estas solicitudes, yo les voy a ir respondiendo o redirigiéndolos a los docentes encargados. Bueno, mis profes, la semana pasada vimos un tema bien interesante, algo relacionado al mobile learning, ¿sí? Donde estuvimos acompañados del profe Juan Manuel Rojas. Y resulta que el día de hoy también vamos a abordar para nuestro tema número 4 algo ya relacionado hacia la programación en el aula. De pronto ya los que han tenido la oportunidad de ver la plataforma del día de hoy ya se dieron cuenta pues que ya hay un material publicado, hay una presentación, ya también ya habilitamos un nuevo cuestionario y ya se habilitó un nuevo foro para que estemos bien atentos a la participación de estas actividades y estas nos van a ayudar pues como a hacer todo un proceso o a verificar la apropiación del conocimiento que estamos teniendo de estos últimos dos temas que hemos visto, de el que vimos la semana pasada y este que vamos a ver el día de hoy, de programación en el aula. Entonces, para esto también nos acompaña el profe Juan Manuel. Espero, profes, pues que este espacio sea de mucho provecho. Voy a estar atento, recuerden a estarlos leyendo a través del chat y también pues, si me van escribiendo por el correo, también voy a estar atento entonces por allí. Mis profes, entonces ya los dejo con el profe Juan. Bueno, profes, muy buenos días. Muchas gracias, Nico. Nico, una pregunta ahí pequeñita. ¿Los profes pueden compartir pantalla en algún momento? Sí, Sí, sí. listo. Bien, profes. La semana pasada estuvimos hablando de mobile learning, estuvimos aprendiendo sobre una plataforma, la trabajamos de forma colaborativa. Espero que les haya servido mucho. ¿Qué impresiones tienen de la plataforma? ¿De pronto la implementaron esta semana o tienen pensado implementarla próximamente? Una o dos intervenciones ahí de pronto de lo que fue el trabajo la semana pasada. ¿No? ¿Alguien? Sí, un hito. ¿Ninguno? Bueno, está bien. Eh, la idea entonces es, sí, profes, que de alguna forma, pues para próximos cursos, se apoyen de esta herramienta. Recuerden que es Google Sites, para que la implementen pues en sus clases. Hoy vamos a ver ya como tal la aplicación móvil, cómo desarrollar las aplicaciones móviles. Entonces, vamos a hacer un recorrido pues por la aplicación. eh, Desafortunadamente, esta aplicación no nos permite trabajar de forma colaborativa, entonces, pues vamos a tener que trabajar de forma individual ahí en nuestros computadores. ¿Quiénes están desde el computador? Levanten la manito, pongan la manito ahí los que están desde el computador. Muy bien, David, Jairo, Natalia, muy bien. Andrés Marín, José, Camilo y Diego están desde el celular. Bien, la idea, si tienen de pronto cerca un computador, pues la idea sería que de pronto se hicieran en el computador porque trabajamos más fácil desde el computador. Y pues vamos a desarrollar entonces la aplicación. Previamente a eso vamos a entender un poquitico qué es el pensamiento computacional para ya luego entrar en materia a lo que es la aplicación como tal. Entonces, programación en el aula. Sí, profes, nosotros podemos programar en el aula utilizando un computador o sin usar un computador. En este caso, pues obviamente entendemos, profes, que los estudiantes están sumergidos en la web, están sumergidos en el Internet, entonces de alguna forma se nos facilita el hecho de utilizar aplicaciones que nos permitan construir recursos educativos digitales relacionados pues al tema que estemos nosotros orientando, la asignatura que estemos nosotros orientando. Pero tenemos la posibilidad de programar
Van a decir, uy, no, pero eso, ¿cómo va a ser programación? Sí, eso es una forma de programar sin necesidad de utilizar los computadores. En este caso, pues para eso tenemos que entender ciertos conceptos. Bien, ya me conocen. Voy a saltarme esta diapositiva. Y bien, entonces vamos a hablar del pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una forma de resolver problemas de forma imaginativa y creativa, ¿sí? Eh, tenemos que tener claro algo. Si el pensamiento computacional fue creado por seres humanos, ¿sí? Eso lo debemos tener claro. El hecho de que sea computacional no quiere decir que solo sea de las máquinas, no. Inicialmente el pensamiento computacional tuvo que salir de alguien y ese alguien fueron los seres humanos que dieron la habilidad que tienen los mismos seres humanos de hacer este tipo de utilizar este tipo de pensamiento para que las máquinas empezaran a resolver problemas. ¿Qué es importante en el pensamiento computacional o cómo piensan las máquinas? Las máquinas toman unos datos, digamos algo que se llaman variables, ¿sí? Toman esa información y a partir de esa información empiezan ellas a generar procesos que permiten llegar a la solución de un problema. Nosotros también lo hacemos, o sea, esa es una habilidad propia del ser humano. El pensamiento computacional es una habilidad propia del ser humano. ¿Qué pasa? Que no somos, digamos que no somos tan mecánicos y a veces nos frenamos cuando estamos tratando de resolver un problema y que encontramos muchas soluciones eh, y se nos dificulta. En cambio, el computador es más mecánico. Si esto no sirve, entonces lo desecha y empieza con otra función. Entonces, de esa manera funciona el pensamiento computacional. Aquí hay que tener algo claro y más adelante creo que lo van a ver en otro módulo y es el uso de algoritmos. Ahí me faltó se me fue la I por delante. Bien, ahorita lo corrijo para que les quede bien. Es el uso de algoritmos. ¿Alguien de pronto sabe qué es un algoritmo? ¿Sí? Una receta. Es una receta, muy bien. ¿Quién más? Una rutina. Una rutina. ¿Alguien más? Una función matemática. Ese es un logaritmo, pero un algoritmo podría solucionar un problema matemático, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Uno más? Bien. Un algoritmo es un paso a paso. Entonces, pensemos, alguien que me diga cuál es su paso a paso para llegar al desayuno, por ejemplo. ¿Cuál sería su paso a paso? Uno solito, que generalmente es igual. Por ejemplo, mi paso a paso, yo me levanto por la mañana, eh, no me baño, no me baño cuando no tengo nada que hacer, no me baño. Entonces, llego, entro al baño, me lavo la cara, me cepillo y bajo las escaleras. La cocina queda en el primer piso, ¿sí? Bajo las escaleras, entro a la cocina. En la cocina llego, busco qué hay en la alacena, busco si de pronto quedó aguapanela del día anterior, caliento la aguapanela, busco si hay huevitos, cojo la paila, le echo mantequilla, prendo la estufa, pongo la paila, le echo mantequilla, quiebro el huevo, lo arrojo en la paila, lo dejo ahí durante 4 minutos, mientras eso cojo la aguapanela, la prendo la otra estufa, el otro hornillo y pongo el recipiente, lo dejo calentando, pasan los 4 minutos, cojo el huevo, lo pongo en el plato, luego cojo la aguapanela, la sirvo en la taza, le cojo el café instantáneo, porque acá se utiliza café instantáneo, le echo cafecito, cojo el plato y en la taza y me desplazo al comedor. Ese es mi proceso para el desayuno. Profe David, ¿tiene la receta para el desayuno? Nada es parecida. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo.
Bueno, me levanto, me baño, me visto, lo mismo, bajo la escalera, abro la nevera, saco lo que hay, si es de estufa, monto la estufa, si no es de cocinar, entonces cereal, pongo leche, tan, otra persona, otro actor del desayuno entra, monta la mesa, servimos y a comer, ya. Listo. Bien, eso es un algoritmo, tener claro cuál es el paso a paso para desarrollar una actividad. Ya más adelante con el profe Miguel lo van a ver, pero entonces aquí es importante que lo hablemos, es tener claro el paso a paso para desarrollar una actividad. Eso es lo que hacemos en el pensamiento computacional. Eso es pues, pensamiento computacional. En este momentico estábamos nosotros diciendo, tengo que hacer esto, luego sigue esto, luego sigue esto. Si el resultado, por ejemplo, pongo un ejemplo ahí. Si no hay aguapanela del día anterior, entonces paso por... ¿Han visto los diagramas de flujo? ¿Conocen los diagramas de flujo? ¿Sí? No. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, un diagrama de flujo es algo muy parecido a esto que estamos viendo acá al lado, ¿sí? Entonces, hay algo que se llaman los condicionales. Entonces, los condicionales, de pronto vieron por allá alguna vez, tuvieron la oportunidad de ver lógica, que decían P entonces Q o P sí, solo sí Q, algo así más o menos. ¿Lo alcanzaron a ver? Eso lo Sí, ve uno, señor. eso lo ve uno en De pronto matemáticas. sí, pero no me acuerdo. Exacto. Yo sé que lo vieron porque eso se ve en matemáticas. Entonces, una condición se cumple cuando nosotros, o un proceso se hace cuando una condición se cumple, más bien. Entonces, yo llego y estoy preparando mi desayuno. ¿Listo? Tan. Y llegué a la parte del aguapanela. Entonces, ahí hay un condicional, que es como en los diagramas de flujo, es un rombo. Entonces, ahí hay un condicional y llega y dice la condición. Si hay agua panela, entonces de ese rombo sale una línea hacia acá y una línea hacia la izquierda. Si hay agua panela, entonces desarrolla el proceso que está a la izquierda. Si no hay agua panela, desarrolla el proceso que está a la derecha. Entonces, si hay agua panela, entonces calienta, prende la estufa, coloca el recipiente que tiene el aguapanela y la pone a calentar. Si no hay aguapanela hecha el día anterior, entonces paso por el condicional, ¿sí? Me meto al otro lado, que es la derecha, y entonces el proceso es diferente. El proceso es, tengo que coger un recipiente, echarle agua, coger la panela, partir la panela, echarle el trozo de panela al agua, prender la estufa, colocar el recipiente. Eso es programación computacional. Cuando nosotros nos damos cuenta de que cumple una condición o no la cumple, nosotros debemos desarrollar o desarrollamos un proceso o desarrollamos el otro. Eso es el pensamiento computacional. Cuando vemos que hay condiciones que se cumplen o no se cumplen y tenemos que tomar una u otra solución. Listo, queda claro más o menos cómo se desarrolla un algoritmo. Sí, sí, señor. David dice que sí. Señor. Sí, señor. Natalia, ¿qué dice? No alcancé a escuchar a Natalia. Que sí, señor. Listo. Jairo. Jairo también abre el micrófono. Sí, señor, que sí, señor. Perfecto, listo. Entonces ya sabemos qué es un algoritmo. Un algoritmo es un paso a paso y dentro de ese paso a paso hay unas condiciones, unos condicionantes, unos condicionales que nos dicen si debemos optar por una solución u optar por otra. Bien, les tiro un dato. Yo una vez me gané 300.000 pesos solucionando el cubo de Rubik. Un amigo me dijo, usted no es capaz de solucionar eso, solucionemelo, si me lo soluciona en 5 minutos le doy 300.000 pesos. Y en internet, en YouTube, está el algoritmo de cómo solucionar el cubo de Rubik. Por eso coloqué este ejemplito acá, esta imagen, porque me parece muy, muy graciosa la anécdota. Y entonces él pensó que yo no me sabía que no sabía cómo resolverlo. Él optó por pensar en que yo estaba utilizando todas mis capacidades intelectuales para sentarme ahí a pensar cómo se desarrollaba, sin saber que yo ya había encontrado una solución en internet y ya me había aprendido el algoritmo. Entonces uno mueve aquí, luego mueve aquí, luego mueve aquí, son como 7 pasos y queda el cubo de Rubik solucionado. Profe David, la manito levantada.
Ah, se me quedó levantada, lo siento. Ah, no, pensé, bueno, está bien, pensé que iba a decir algo, pensé que se había ganado otros 300.000 pesos también solucionando el cubo de Rubik. Si en algún momento lo quieren hacer, ahí está el paso a paso y en internet y lo van a poder encontrar fácilmente y van a poder quitarse el problema de la solución del cubo de Rubik. Si los lograron solucionar sin necesidad de utilizar internet, les hago la venia porque eso es muy difícil. Bien. El pensamiento computacional como tal tiene unas fases. Entonces, el primero es detección y delimitación del problema y de su naturaleza. Entonces, tenemos que entender el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo voy a preparar el desayuno hoy? Listo, la naturaleza del problema es, hablamos de cómo se solucionaría normalmente. Entonces, no, pues yo bajo, busco en la alacena, pero entonces la naturaleza del problema cambia cuando no tengo nada en la alacena, ¿cierto? Cuando no hay huevos, cuando no hay harina para panqueques, cuando no hay harina para hacer arepas, cuando no compré el pan del día anterior. Ahí me cambia la naturaleza del problema, entonces tengo que modificar mi pensamiento y decir, listo, no hay forma de hacer, de preparar el desayuno de esta manera, entonces me toca que salir a la tienda y comprar algo. Ahí cambia la delimitación del problema y su naturaleza. Delimitación de métodos y disciplinas en la resolución del problema. Entonces, ahí ya nosotros planteamos, listo, ¿cuál sería el método más apropiado para desarrollar el desayuno? ¿Sí? Entonces, ¿será que utilizo el horno? ¿Será que utilizo la estufa? ¿Será que utilizo, será que hago un fogón de leña? ¿Sí? Ese sería el método. Las disciplinas, entonces, pues ahí sí ya tenemos que hablar de las asignaturas, qué conocimientos vamos a poner nosotros en función de la resolución del problema. Recuerden que nosotros de alguna forma, desde nuestras asignaturas, podemos generar interrelaciones con otras asignaturas, con otros conocimientos, eso integrar, ¿cierto? Integrar los conocimientos. Entonces, si generalmente eso sucede cuando estamos en un semestre, los estudiantes, por ejemplo, en los semestres, en el semestre, en uno de los semestres míos, veíamos teorías del color y cine. Entonces, obviamente, para la producción de la película, si alguno de pronto estudió licenciatura en comunicación, nosotros vemos una asignatura que se llama cine y al final de la asignatura tenemos que desarrollar una película, ese es el final y eso es apoteósico, tiran alfombra roja y todo en el ROA, y la gente va vestida de galas, es chévere. Nosotros llegamos, entonces, todo el conocimiento de teorías del color tiene que verse reflejado en la película. Entonces, de alguna forma, nosotros como docentes podemos seleccionar de pronto, conocer nuestro currículo de formación y seleccionar esas asignaturas que son complementarias o que son relacionadas a la que nosotros estamos dando y mirar cómo el estudiante debe integrar esos conocimientos con el tema que nosotros estamos abordando. Entonces ahí miramos la delimitación de métodos y disciplinas en la resolución del problema. Bien, aquí hay dos cosas importantes. Recuerden que estamos en este caso desarrollando el pensamiento computacional desde el docente, pero el docente también puede, la idea de este diplomado es que el docente desarrolle el pensamiento computacional y fomente el pensamiento computacional en sus estudiantes. Entonces aquí yo les clarifico los procesos, ¿cierto? Las fases, pero entonces ustedes también las tienen que tener en cuenta para la elaboración de sus contenidos y para brindárselas a sus estudiantes para que ellos elaboren sus contenidos. Bien. No, nunca falta el feedback, entonces siempre nos estamos retroalimentando sobre el problema, estamos organizando la solución, entonces vamos pensando en cómo sería mejor realizarlo. ¿Por qué hablo todavía de pensarlo? Porque pues abajo está el diseño de la resolución, ¿cierto? Feedback e investigación formativa. En este caso, pues nosotros, si necesitamos unos conocimientos adicionales, empezamos a hacer la investigación, es necesario seguir investigando. Después viene el diseño de la resolución. Digamos que en ese diseño de la resolución viene ahí mismo en paralelo el desarrollo del algoritmo o el diagrama de flujo. Entonces nosotros podemos decir desayuno.
Tan. Entonces los pasos para el desayuno, hacemos nuestro diagrama de flujo, en la mitad colocamos un condicional, si hay huevos, entonces si hay huevos, fritamos huevos, si no hay huevos, ahí podemos colocar otros condicionales que es, uno, ir a la tienda a comprar huevos, dos, preparar como plan B, cereales, por ejemplo, ¿cierto? Bien. Yo quisiera más bien, vamos a entrar un momentico a Lucidchart. Me gustaría mostrarles, de pronto haya algún profe que que no tenga conocimiento sobre el diagrama de flujo. Y me gustaría mostrarles por acá, hacer uno nuevo. Entonces, cuando hablamos de diagrama de flujo, hablamos de lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el proceso, ¿sí? Tenemos nuestro proceso. Yo había seleccionado un circulito. Es un conector. Entonces tenemos aquí desayuno, ¿cierto? Entonces ahí bajamos y colocamos, por ejemplo, un paso. Entonces digo, voy a saltar la parte del baño, entonces digo, ir a la cocina, ¿cierto? ¿Sí están viendo el Lucidchart en este momentico, profes? Sí, profe. Listo, perfecto. Incluso yo le decía que no lo conocía, pero ahora que estoy viendo, sí, sí lo conozco. La verdad era el Listo. término de pronto que no lo tenía claro, pero sí. Ah, perfecto. Incluso lo he utilizado también. Entonces el Lucidchart obviamente es la aplicación, pero lo que estamos haciendo acá es el diagrama de flujo. Entonces, aquí viene la decisión. La decisión, mira, verificar si hay huevos, ¿cierto? Entonces verificamos si hay huevos. Si hay huevos, entonces salimos acá. Decimos que, mire que ahí sale el sí, si hay huevos, entonces colocamos, voy a resumir acá todo el proceso, fritar huevos. ¿Sí? Voy a colocar otro acá, que me imagino me va a salir como el no. Si no, entonces vamos a colocar otro condicional. Vamos a colocar plan B, ¿cierto? Y aquí en este plan B colocamos otro condicional. ¿Que cuál va a ser? A ver, ¿cómo lo colocamos ahí? Quiero saber yo si puedo hacer algo acá. No. Acá, sí, sí, no. Entonces, comprar huevos, por ejemplo. Sí, sí, entonces, sí, sí, tengo que ir a la tienda, ¿cierto? Si no, me gusta que les quede claro esto. Si no, entonces, preparo cereal. ¿Listo? Esto es pensamiento computacional, así se ve un diagrama de flujo. Entonces tenemos que para preparar el desayuno debo ir a la cocina. Verifico si hay huevos. Si hay huevos, entonces frito huevos. Si no hay huevos, entonces vengo y digo, voy a comprar huevos. Ah, pues que sí, entonces tengo que ir a la tienda. Voy a comprar huevos. Ah, pues que no, entonces preparo cereal. Listo, ¿queda claro eso ahí, profes? Sí, señor. Listo. Ese algoritmo es importantísimo en el desarrollo de una aplicación, de un software, porque eso nos permite identificar cuáles son las funciones que nosotros vamos a desarrollar en nuestro programa, sea utilizando el computador o no usándolo. Luego les voy a decir cómo se puede desarrollar una programación en el aula que no involucre dispositivos móviles o dispositivos electrónicos. Bien. Por último, la elaboración del código del programa.
en el caso pues en el caso de la aplicación móvil, pues vamos a tener que desarrollar el código, ¿cierto? Ahorita les muestro algo de aplicación móvil que no tiene que ver, no tiene muchísimo código, así que digamos no. Y la otra pues sería ya ahí proponer el desarrollo. Me les voy a meter entonces por el lado de la programación en el aula. Imaginémonos un Monopoly, ¿sí? Un Monopoly. Pero en este caso el Monopoly no es Monopoly, sino que es uno desarrollado por nosotros. Nosotros tenemos un juego desarrollado. Y a cada casilla nosotros le vamos a programar una acción. Entonces, nuestro desarrollo, nuestra implementación es, o la elaboración del código es todo el recorrido que hay en el Monopoly, ¿cierto? Que hay en nuestro juego. Y cada cajoncito va a tener una función. Entonces, en esa función nosotros le vamos a poner cierta actividad. En este caso me voy a remitir a Scratch para que vean algo. Este se llama Conoce Pereira. ¿Alguna vez han visto Scratch? ¿Quiénes han utilizado Scratch de pronto alguna vez? No. Profe, yo no. Listo. Scratch es un acercamiento a la programación. Yo lo escuché, no lo utilicé al fin porque me pareció complejo. Parece complejo, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Inclusive es como la forma en la que los estudiantes de bachillerato se están acercando a la programación, solo que pues obviamente, pues primero, yo tengo 32 años, a mí no me tocó Scratch, no había salido, a mí me tocó darme duro con programación de otras formas, pero ya los muchachos tienen esta posibilidad que es la programación por bloques y se van a dar cuenta de que no es tan difícil. Entonces, esto es un programa que se llama Conoce a Pereira. Entonces, ¿qué es Conoce a Pereira? Conoce a Pereira es un Monopoly. Profes, para el caso de este Monopoly, nosotros cuando lo desarrollamos el tablero también en físico. Y a cada cuadrito le pegamos abajo, o sea, le hicimos como una puntillita, ¿sí? Y hay algo que se llama Makey Makey. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si, no me acuerdo si se llama así. Esta vaina. Esto es un Makey Makey. Que es como un control de Super Nintendo. No les estoy hablando pues de que lo tengan que comprar, igual pues si lo quieren desarrollar, si de pronto tienen la capacidad y quieren utilizarlo, es muy bueno. Entonces, en el caso de nosotros, pues porque nos prestaron el Makey Makey, nosotros le dimos una función a cada uno de estos elementos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la flecha arriba, ¿sí? Tenemos la flecha al lado, tenemos la flecha al otro lado, la flecha abajo, la tecla A y la tecla B. Entonces nosotros conectamos estos elementos a cada uno de estos espacios. Entonces cada vez que la fichita, a la cual también le habíamos puesto como un aluminio abajo, tocaba, hacía contacto con la casillita, pues se enviaba una operación al programa. En este caso, las operaciones están dadas por flecha arriba, flecha izquierda. Aquí no se alcanza a notar tanto. Vamos a ver si de pronto le puedo subir un poquitico al zoom. Entonces, aquí se van a dar cuenta que, por ejemplo, dice, al presionar la tecla, flecha derecha, va a cambiar el fondo a Parque Olaya, mesa de trabajo 1, esperar 20 segundos y cambiar fondo. Entonces, aquí digamos que es un paso a paso siempre, que está dado, ¿por qué? Por bloques. Cuando estamos utilizando Scratch, por ejemplo, entonces tenemos los eventos, que acá dice, al presionar la banderita es esta, al presionar la tecla espacio, y aquí podemos cambiar todas las teclas, ¿sí? Es muy fácil. Al hacer clic en este objeto, entonces se va a desarrollar la siguiente función, ¿sí? Tenemos los de apariencia, entonces, por ejemplo, decir hola, entonces, por acá dice, hola, te invito a conocer Pérez, entonces cuando yo presione la flecha, él va a cambiar el fondo. Ahí lo que estoy diciendo es que cargue este fondo que tengo aquí. Luego dice que inicia el sonido Snack Time. Entonces ahorita le vamos a dar flecha, le vamos a presionar la bandera para que vean que todo esto ocurre. Dice que debe esconder. Luego espera un segundo, mostrar.
Entonces ahí me va a mostrar al muñequito, decir, hola, te invito a Pereira, decir, ubica tu ficha en la casilla, decir, ahora lanza el dado y avanza la cantidad de, de casillas que dice el dado. Entonces miremos cuando le presiono la flechita. ¿Listo? Miren que sucedió todo lo que yo dije ahí, ¿sí? Al presionar la bandera, yo le doy presionar la bandera, cambio el fondo a Ciber, el fondo es este, puede que en algún momento, como hay otros fondos, no se me inicialice el fondo que es, entonces yo le tengo que decir aquí a mi programa que me inicialice el fondo que es. Le digo, inicie el sonido Snack Time, entonces no sé si de pronto ahí lograron escuchar que hay un... sí, Andrés, muy bien, apenas acabo de leer, qué pena. Sí, se está implementando para niños. Le digo que inicie el Snack Time, ¿sí? Y que esconda ese sonido, que no me aparezca aquí, pues, ningún tipo de elemento, que espere un segundo y muestre a la persona, al muñequito, y que esa persona hable y diga estas 3 frases y cuando termine se esconda. Miren que no hay nada de programación ahí diferente que no sea un algoritmo, ¿sí? Al presionar tal, hace esto, luego hace esto, luego hace esto, esto y esto. Vuelvo a mostrar. Se presiona la bandera, cambia el fondo, inicia el sonido, aparece el muchacho. Te invito a conocer Pereira, ubica tu ficha, ahora lanza y se esconde. Se escondió. Muy bien. Por acá dice, al presionar la flecha arriba, cambiar el fondo a Plaza de Bolívar, esperar 20 segundos y cambiar fondo a Ciber. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando yo presione la flecha arriba del teclado, él se me va a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que la ficha, nuestra ficha llegó aquí a Plaza de Bolívar, ¿cierto? Entonces, en ese momento, digamos que el Makey Makey funcionó así, nosotros lo activamos para que cuando flecha arriba, para que le enviara, el Makey Makey se conecta, se convierte como en un teclado, ¿sí? En este caso se convierte como en un teclado. Lo que pasa es que el teclado nosotros no lo podríamos conectar a esto, pero podemos nosotros manejarlo desde aquí. Entonces dice, llegó a la Plaza de Bolívar, corrió los 2 espacios, 1, 2. Entonces ahí, flecha arriba, aparece la visualización de la Plaza de Bolívar, es un parque principal de Pereira. Allí se encontrarán la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza y el monumento del Bolívar desnudo elaborado por el maestro Rodríguez Arena Betancourt. ¿Listo? Miren que es un paso a paso. Pasan los 20 segundos, tenemos que esperar ahí a los 20 segundos y vuelve y se me activa el fondo. Entonces el estudiante vuelve y tira el dado, ¿cierto? Y cae en gato pardo. Entonces busquemos por acá gato pardo, ¿cuál es? Gato pardo, ¿dónde está gato pardo? Se me perdió gato pardo, debe estar tirado para el otro lado. Acá está gato pardo. Entonces gato pardo dice que es la tecla W. Entonces yo hundo W y me aparece. En Pereira al diablo le dio por bailar. Sucedió en una discoteca de Cuba, los que lo vieron aún recuerdan bueno, estas imágenes ya se pixelaron porque son viejitas, anteriormente se veía bien, entonces no logro leer, pero cuenta toda la historia del gato pardo. ¿Sí tienen conocimiento de cuál es la historia del gato pardo? Sí. Sí, Sí. cierto, que se apareció el diablo por allá, entonces cuenta toda la historia. Esto nosotros lo podemos hacer con simplemente sabiendo cuál es el algoritmo que debemos darle nosotros a cada función, cuál es ese paso a paso que debe desarrollar. En esta aplicación yo no me voy a detener a mostrarles directamente cómo funciona, profes, porque les voy a mostrar acá. Voy a disminuir otra vez el tamaño. Aumentar este de acá. Hubiera podido montar solamente con esto. Bien, porque cuando nosotros creamos nuestro perfil en Scratch, ¿sí? Tenemos
algo, nos venimos acá a mis cosas, por ejemplo, yo he desarrollado todos estos jueguitos que van a aparecer aquí en contados instantes, si UNE nos lo permite. Dios. Entonces aquí hay una gran cantidad de juegos. Por acá hay uno que se llama Galaxtor, inclusive ahorita les muestro Galaxtor. Y aquí en ideas, cuando uno entra acá a ideas, la aplicación le muestra a uno infinidad de tutoriales, bueno, infinidad no, hay varios tutoriales que le permiten a uno identificar cómo se hacen ciertas funciones. Ya de ahí, cuando usted conoce estas funciones, ahorita vamos a ver algo que se llama recursividad, usted empieza a utilizar esos algoritmos de tal forma, como usted ya los conoce, entonces ya los empieza a aplicar dentro del programa que usted vaya a construir. Entonces, por ejemplo, dice, crea una historia. Fácilmente con este Scratch de crear una historia, nosotros podríamos darle una clase a nuestros estudiantes a partir de una historia, ¿cierto? Por ejemplo, en este hazlo volar, entonces nos enseñan cómo hacer volar un elemento, un muñequito como este, y les voy a mostrar cómo queda después el hazlo volar. Le voy a regresar, voy a mostrar mis cosas, por eso no me voy a detener aquí, porque aquí los que deseen van a poder ingresar a Scratch y darse cuenta de que es muy fácil de manejar. Acá hay algo que se llama Galastor, y Galastor es un programa de enseñanza de la lengua española para estudiantes. Entonces yo le doy a la banderita y ahí aparece Galastor. Entonces se supone que son como unos superhéroes que van a luchar contra los monstruos que quieren destruir el idioma español. Entonces seleccionamos uno, podemos seleccionar cualquiera de estos personajes, le ponemos un nombre, Juan, por ejemplo. Hola, mi nombre es Juan. Debes dar clic en la flecha para continuar. Entonces le doy clic en la flecha. Mire que todo es un paso a paso. Él aquí espera para que podamos leer el elemento, el contenido. Y aquí entonces ponemos nosotros a volar a nuestro muñequito. ¿Cuál es la idea, por ejemplo, de este trabajo? Que los estudiantes seleccionen las proposiciones. Entonces, cada vez que destruyen una proposición, nosotros creamos, por ejemplo, un campo de puntaje. Por ahí hay un tutorial de cómo crear un campo de puntaje y solamente pueden destruir los elementos que, digamos, son proposiciones. Sin embargo, entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy clic en semana, él me descuenta el puntaje. Miren que pasó de 4 a 3. Por ejemplo, acá dice 4. Me descuenta. Todo esto se hace a partir de esos, digamos que estos algoritmos que hay aquí. Entonces dice, al presionar, mostrar, repetir 10, cambiar disfraz de monstruos. Todo eso, por ejemplo, cada uno de estos eventos, de cambiar el fondo, abrirle los ojos al muñequito, es un cambio de disfraz, todo es un procedimiento, todo es un procedimiento. ¿Listo? ¿Qué tal les parece Scratch? Si bien está orientado a niños, miren que nosotros construimos esto para universitarios. Entonces, ¿cómo enseñarle a gente del extranjero cómo es Pereira? Entonces, les creamos una aplicación, un juego que les va contando qué hay en Pereira y qué pasó en cada uno de esos sitios o por qué esos sitios son representativos. No necesariamente porque el entorno virtual sea animado, quiere decir que no va a funcionar para adultos, ¿cierto? Ángela. Bueno, a mí me parece muy interesante la aplicación, incluso como le mencionaba ahorita, tuve la oportunidad de escuchar en otro diplomado sobre esta aplicación, pero no recuerdo si esta aplicación tiene algún costo y Es si da gratuito. como esa libertad como de utilizar las animaciones, los sonidos y todo, sin de pronto algún límite de tiempo o ya empieza a cobrar por... No, la aplicación es totalmente gratuita. Una de las, digamos, de los requisitos que yo me planteé al momento de orientar este diplomado es que las aplicaciones que les voy a mostrar siempre son gratuitas, ¿sí? Esta aplicación es gratuita totalmente.
Como esta, existen otras dos. Existe code.org, que hay en la plataforma, se las dejé. Ella también tiene tutoriales y trabaja de la misma forma, que nos permite diseñar programas de este tipo. Y está Blocky, que creo que Blocky es el que desarrolló Google. Google tiene también su plataforma de programación por bloques, y ellos también tienen tutoriales muy fáciles de desarrollar. Ya de ahí para adelante, cuando nosotros queramos, no, con los tutoriales, nosotros desarrollamos todo el conocimiento necesario para trabajar con, con los bloques, ¿sí? Ahí nos explican cada bloque qué hace, cómo funciona cada evento, cada control, solamente con los tutoriales. Haciendo todos los tutoriales nos vamos a dar cuenta de cómo funcionan los bloques. Ya después de eso, cuando nosotros queramos diseñar nuestro propio programa, pues entonces es poner en práctica esos conocimientos, y poner en práctica el pensamiento computacional. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué tengo que hacer yo para que el muñequito abra y cierre los ojos? Entonces, para que abra y cierre los ojos, tengo que crear un disfraz que tenga el ojo abierto. Tengo que crear un disfraz que tenga el ojo cerrado. Entonces, en la programación, cada vez que yo le dé clic al personaje, por ejemplo, va a cambiar de disfraz. Entonces, si yo le doy clic al personaje, le voy a poner repetir 10 veces, porque por ejemplo acá hay ciclos, ¿sí? Entonces repetir 10 veces, cambiar disfraz de monstruos 2-1 a 1-1, espero un segundo y cambia. ¿Listo? Entonces él abre los ojos, cierra los ojos, abre los ojos, cierra los ojos, abre los ojos, cierra los ojos, y esto lo hace durante 10 veces. Haciendo los tutoriales vamos a entender cómo funcionan los ciclos, cómo funcionan los controles, cómo funcionan las apariencias, todo eso, profes. Por eso no me extiendo aquí, porque digamos que en ese campo sí tiene que ser un poquitico más autónomo el aprendizaje, de ir a sentarse, hacer los tutoriales, entender el programa, porque aquí pues yo les puedo desarrollar un programa de algo y no necesariamente lo van a entender con la facilidad. Igual, profes, les muestro algo que ya nos vamos a meter aquí en la parte del Meet. Mire que el Meet también tiene programación por bloques. Entonces ahorita vamos a entender unas cosas pequeñitas de la programación por bloques cuando entremos al App Inventor. Bien. De ahí entonces sigue la prueba y validación, ¿cierto? Antes de nosotros poner el programa en conocimiento de los estudiantes, pues tenemos que hacer unas pruebas, verificar que todo está funcionando correctamente, y cuando ya funciona correctamente, nosotros le compartimos el enlace a los estudiantes y ellos pueden desarrollar la temática mediante el uso de Scratch. Recuerden que también le podemos decir nosotros a los estudiantes, señores estudiantes, mediante Scratch, ustedes me van a presentar el tema tal. Y ellos lo que tienen que empezar a hacer entonces es, en sus casas, en los computadores, empezar a desarrollar el programa utilizando el pensamiento computacional y poniendo en práctica los algoritmos. Muy bien. Hay formas de entender los problemas, el análisis ascendente. Entonces, el ascendente es cuando partimos el problema en varios subproblemas y empezamos a darle soluciones, es como un árbol, ¿cierto? Y empezamos desde las raíces a entender el problema hasta la copa, que sería el problema más grande. El análisis descendente sería al revés, empezamos del problema más grande, ¿sí? Y empezamos a entender cuáles son sus subproblemas y a entender cada uno de esos subproblemas qué procesos llevan, ¿cierto? Entonces, volvamos aquí. Aquí hicimos un análisis descendente. Empezamos del desayuno. ¿Qué conlleva el desayuno? Ir a la cocina. Ir a la cocina, entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a verificar si hay huevos o no. Entonces, de ahí empezamos a entender cuáles son los subproblemas que hay alrededor del desayuno, ¿cierto? Bien. La heurística, que es como una investigación en paralelo al problema, ¿cierto? Entonces, cada vez que nos va surgiendo un problema, vamos, investigamos, lo solucionamos. Si nos surge otro problema, entonces lo investigamos. Eso es más o menos la heurística. El pensamiento divergente, que es, digamos, el que más me gusta, es
cambiarle la naturaleza al problema y buscar una forma totalmente diferente a cómo se solucionaría. Claro, profes, hay problemas que se solucionan siempre de la misma manera, como el desayuno, pero yo podría cambiar pensamiento divergente. No, pues hoy no voy a desayunar en mi casa, hoy voy a desayunar afuera. Eso es un pensamiento divergente. Cambio la estructura del problema, que siempre vengo, bajo, preparo. No, esta vez el desayuno se construye de otra forma. ¿Cómo lo voy a construir? Me voy a ir a pagar porque me hagan el desayuno y yo estoy relajado, tranquilito. Bien, la recursividad, profes, es el hecho de que cuando yo ya solucioné un problema, por ejemplo, yo ya sé cómo pongo a hablar al muñequito en Scratch. Entonces la recursividad es que traigo esos elementos que ya desarrollé en otro lado y los pongo en función del nuevo problema, ¿cierto? Entonces ahí utilizo ya todo el código, digamos que todo el código que he creado, todo el paso a paso, todo el algoritmo que he creado para solucionar un problema que tengo aquí, que puede solucionar el problema que tengo aquí, de alguna forma eliminándome problemas de tiempo en el desarrollo del código. Entonces, yo ya, yo ya planteé un programa de, por ejemplo, el de Galastor, el de destruir las palabras, las preposiciones, ¿sí? Entonces, yo ya sé cómo funciona eso, quiero utilizar el mismo programa, entonces lo único que cambio son las imágenes. Entonces ya no vamos a destruir las preposiciones, sino que vamos a destruir los números, por ejemplo, los números primos. Entonces lo único que hago es que tomo el mismo programa que tengo, utilizo la recursividad, que es todo el algoritmo que ya está establecido, y lo único que hago es que cambio los elementos, que en este caso eran preposiciones, las cambio por números primos. Eso es la recursividad. Cuando ya tengo todo el algoritmo de algo hecho y lo pongo en función de otro problema. El pensamiento abstracto, que es la posibilidad de ver soluciones, diferentes soluciones. El ensayo-error, digamos que ese pensamiento abstracto es raro porque desde, creo que es desde Piaget, no sé bien si es desde Piaget, eh, él dice que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de pensar en cosas que no tenemos a la mano, ¿cierto? Entonces los niños, según, creo que sí es Piaget, según las etapas de desarrollo, ellos llegan a los 7 años más o menos a desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces, un bebé, por ejemplo, no puede pensar en que existe un plato para la comida, ¿sí? Él tiene el plato para la comida acá cuando está bebé, pero cuando ya está más grande en su pensamiento abstracto, él dimensiona que la comida va en un plato, así el plato no esté aquí presente. Ese sería como el pensamiento abstracto. En el caso de la solución de problemas, no tenemos que tener todos los recursos aquí, sino que pensamos en que podemos utilizar otras cosas que nos da el entorno, ¿cierto? Así nosotros no tengamos aquí el elemento específico. El ensayo-error, que yo creo que funciona en todos cuando ponemos a prueba pues el trabajo o nuestro programa. Los métodos colaborativos, entonces pues ya en este caso no funciona porque no podemos desarrollar con estas aplicaciones trabajo colaborativo, pero sí podríamos decirle, por ejemplo, a los estudiantes que se reúnan de a tres y que ellos generen el proceso de, pues el programa como tal, ¿cierto? Ya cada uno desde sus potencialidades y sus habilidades va a aportar en la solución del problema. Y los métodos de patrones, que es encontrar siempre, que va muy relacionado a la recursividad, una forma de desarrollar que siempre aplique, ¿sí? Entonces ahí encontramos un patrón. Igual no me voy a extender en esto porque pues, generalmente muchos están involucrados el uno en el otro. Bien. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esto? Pues queremos primero que los estudiantes se empiecen a expresar, no solo con palabras, sino a través de la tecnología. Digamos que es una de las competencias de la actualidad, del mundo contemporáneo. Habilidad para colaborar cuando les ponemos nosotros a trabajar en equipo. Capacidad para resolver problemas complejos, ¿sí?
cuando nosotros desarrollamos el pensamiento computacional, no solamente le estamos dando la posibilidad al estudiante de que resuelva sus propios, los problemas educativos, sino también que empiece a utilizar ese mismo pensamiento para desarrollar para solucionar sus propios problemas, ¿sí? Los problemas cotidianos, los problemas que de pronto tiene un ser humano común y corriente, un ser humano en su cotidianidad, perdón. Entonces, digamos que desde el pensamiento computacional le estamos ayudando también a los estudiantes de que busquen otra forma de solucionar sus problemas sin que los problemas se los consuman. Habilidad para desarrollar, planificar y ejecutar proyectos complejos. Cuando nosotros empezamos a utilizar el pensamiento computacional, tenemos la posibilidad de pensar en paso a paso cómo se elabora un proyecto, cómo se ejecuta ese proyecto, cuáles son las fases que hay que llevar a cabo para poder que un proyecto se lleve, y desarrollar la autoestima y la autoconfianza, pues porque el hecho de aprender algo nuevo, el hecho de poner en práctica sus habilidades, pues de alguna forma impacta en el desarrollo profesional de los estudiantes. Bien, vamos a pasar entonces ya a la parte del Meet. Aquí estamos. Y me voy a ir a el diseñador. Entonces, aquí en diseñador, en este caso yo les creé la programación en el aula, ¿sí? Entonces dice título, tiene una imagen, tiene el texto y tiene unos botones. ¿Cómo se crearon estas cosas? Entonces, lo primero es que para programación en el aula, creo que algo vimos la semana pasada, arrastré una etiqueta aquí, ¿sí? Esta etiqueta, y la puse aquí. Vamos a borrar esta etiqueta. Vamos a borrar esta etiqueta un momento. Le doy borrar. Y lo que hice fue arrastrar, simplemente arrastrar, pongo la etiqueta, ¿sí? Y aquí entonces le digo que por favor se acomode. Cuando estamos mirando el entorno, ¿qué tenemos? Tenemos todos los elementos que podemos ingresar en nuestro programa. Al lado de aquí vemos cuáles son los componentes que hemos ingresado. Aquí los elementos que hemos subido, ¿sí? Y al lado de aquí las propiedades que puede tomar ese elemento. Entonces, nuevamente, a este lado observamos los elementos que podemos incrustar dentro de nuestra aplicación. Aquí donde dice componentes son los elementos que hemos incrustado para poderlos ir modificando según las propiedades, ¿cierto? Y aquí abajo donde dice medios son los archivos que hemos subido para poder incrustarlos aquí en nuestra aplicación. Por último, las propiedades, que son las propiedades que puede tomar cada uno de esos elementos. Cuando creamos una pantalla, nos sale esta pantallita que dice Screen. Esto simplemente lo que nos está mostrando es el entorno sin ninguno de estos contenidos que hay aquí. Sin ninguno de estos contenidos que hay aquí. Yo vengo entonces, ¿sí?, a Screen, y es importante en este caso habilitar la opción que dice enrollable, ¿sí? ¿Con qué fin? Con que esto pueda subir y bajar, ¿sí? Entonces, en nuestro dispositivo móvil no se va a ver como un scroll, esta barra de scroll, sino que va a ser que vamos a poder bajar y subir la pantalla pues con nuestro dedo. Es importante ahí tener en cuenta que debemos activar esta casilla. Si no activamos esta casilla, esto va a quedar estático y no vamos a poder colocar elementos hacia abajo. O sea que simplemente nos quedaría esta porción de la ventana activa, de ahí para abajo no podemos utilizar más. Cuando le damos enrollable podemos utilizar aquí hacia abajo. Bien, agregué la etiqueta. Entonces con la etiqueta yo le agrego las propiedades. Le voy a decir que un tamaño de letra de 22, ¿sí? Lo voy a poner más grande, 30. Listo. ¿Y qué dice el texto? Aquí donde dice texto le coloco el título, programación en el aula. Le doy enter y ya ahí me quedó el título, ¿cierto? Lo puedo colocar centrado. No se me va a notar mucho, pero lo puedo poner centrado. Ahí ya queda centrado. Listo. Le puedo colocar el título en negrita. Ahí ya queda en negrita. Voy a bajarle un poquito de tamaño porque se me puso más grande. 29. Listo. Y le puedo agregar un fondo, por ejemplo, color de fondo. Entonces yo lo quiero naranja.
Y eso era lo que tenía ahorita. A este le voy a decir que se acomode al ancho completo de la página, entonces lo manejo en porcentajes y le doy a aceptar. Listo, ya ahí quedó el título, programación en el aula. ¿Qué es esto? Es una imagen. ¿Qué hice? Arrastré la imagen, la traje aquí. Cuando en ese momento, en ese momento, cuando yo arrastro la imagen, me queda este cuadro, de pronto uno más pequeñito. Ya ahí lo que tiene es que ya tiene unos porcentajes. Entonces le dije que se acomodara en el alto al 50% y en el ancho al 100%. ¿Listo? Pero no tiene ninguna foto. Yo aquí ya tengo unos elementos que he subido, entonces vengo y selecciono el elemento que me parece que debe ir ahí. Entonces, en este caso era este. Si selecciono otra foto diferente, por ejemplo, entrevista, le doy a aceptar y me va a aparecer otro elemento. Yo tengo acá que tener claro cuál es el nombre del elemento que voy a seleccionar para poder ponerlo ahí. Recuerden que existen dos tipos de imagen, bueno, existen muchos tipos de imagen, pero generalmente trabajamos con dos, con JPG y PNG. ¿Sabemos cuál es la diferencia de los dos? No, no, la verdad no. Jairo Yo dice no. que no, Natalia dice que no. Listo. Vamos a mirar, este es un elemento JPG. Este. ¿Qué tiene este elemento JPG que no tenga el otro? Más pequeño. No. Miren, miren, miren este elemento PNG. ¿Qué tiene el elemento al alrededor que tenía? Los elementos JPG vienen con fondo. Los elementos PNG no tienen fondo. Entonces, en este caso, solamente cuando colocamos un elemento PNG se va a ver solo el muñequito. En este caso, por ejemplo, como entrevista es JPG, miren que me coloca un fondo blanco pues al fondo, ¿cierto? Si fuera PNG, este fondo blanco no aparecería, solo aparecerían los muñequitos. Entonces, hay que tener claro cuando vayamos a utilizar imágenes de que existen imágenes PNG, imágenes JPG que nos permiten de alguna forma que nuestro contenido sea más agradable. En este caso, por ejemplo, a mí me parece más agradable trabajar con imágenes que no tienen fondo. ¿Listo? Bien. Aquí volví a agregar otras etiquetas, ¿sí? Etiqueta 2 y etiqueta 3 para que el contenido me quedara bien largo. Y lo único que hice fue copiar lo que tenía en mi documento de Word y pegarlo acá y ya, él me lo puso ahí. Le acomodé los porcentajes para que la caja entrara, ocupara el 100% del texto, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, acá le coloco en alto, le pongo 50%, se van a dar cuenta de que miren que la caja se baja, la caja sube, perdón, y el texto queda por debajo. Entonces es importante aquí en este caso, para que todo el texto quede completo, darle un porcentaje que cubra todo el texto que hay allí. ¿Ok? Y finalmente creé dos botones, ¿sí? Que digamos que aquí va la parte de programación de esta aplicación. Obviamente esto tiene mucha más programación, pero para lo que nosotros necesitamos vamos a poder utilizar esto. Entonces, acá hay un botón siguiente. Botón siguiente, simplemente le coloqué que fuera, por defecto, él me aparece cuadrado, ¿sí? En este caso yo lo coloqué redondeado para que los bordes sean redonditos aquí y le coloqué simplemente siguiente. Pero entonces debo pasar a, a la programación por bloques para decirle qué va a hacer ese botón. Entonces yo me vengo aquí a bloques, ¿sí? Y le voy a decir, voy a borrar esto, yo voy a borrar esto. Entonces vengo y tomo mi botón 1, ¿sí? Tomo botón 1 y aquí me aparece, como borré, me dice que la pantalla está vacía. Ah, ¿listo?
vuelvo acá al programación por bloques, voy a borrar solamente este para que no tenga problema con el otro. Tomo mi botón 1 y me aparecen los comandos que puedo utilizar. Entonces le digo, cuando botón 1 haga clic, ¿qué debe pasar cuando botón 1 haga clic? ¿Cuál sería la acción siguiente? ¿Cuál sería la acción siguiente ahí? ¿Pasar qué? ¿A la siguiente página o al Exacto, siguiente? buscar la siguiente página. Entonces, pues primero yo tuve que haber creado una siguiente página. Pero pues me regalan un momentico que por aquí me está escribiendo alguien que me necesita como de urgencia. Y le voy a escribir que estoy en clase. Hola Tatiana, ¿cómo vas? Qué pena, estoy dando una clase, por eso no te puedo contestar. Apenas termine, entonces te llamo para saber qué vamos a hacer ahí. Qué pena, profes, ahí, pero es que como yo soy también fotógrafo, una cliente me está escribiendo que necesita que le envíe, que le pase las fotografías. Bien. Y aquí en control vamos a encontrar la opción de abrir la pantalla. Entonces yo vengo, tiro aquí y le pongo abrir pantalla. ¿Sí? ¿Qué pantalla? Entonces aquí están todas las pantallas que yo creé. Entonces yo le voy a decir que la pantalla número 2. Entonces cuando yo le doy clic, les voy a enseñar otro truquito. Generalmente, ¿se acuerdan que la vez pasada teníamos que descargar la aplicación? ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos que descargar la aplicación para ver que estaba funcionando? ¿Cierto? Pues cuando nosotros llegamos y escribimos aquí emulador para Meet App Inventor, el App Inventor nos permite descargar. Mire que es una página creada en Google Sites, no es una página creada en otro servidor. Es chévere porque utilizan el Google Sites, ¿sí? Y aquí podemos nosotros descargar un emulador. Yo ya lo instalé, ¿sí? Es simplemente descargarlo, darle a instalar, no es tan pesado. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo no tenga que estar descargando la aplicación para ver si funciona o no. Entonces yo le doy aquí, acá está la aplicación, se llama iStarter, ¿sí? Le doy que inicie, ella inicializa y yo le doy aquí clic conectar y le digo que con el emulador. Ahí me tengo que esperar unos segunditos. Ángela, mientras tanto me puedes preguntar. Profe, qué pena, sino que ahorita hace un momentico había preguntado que si nos podía compartir los enlaces de las aplicaciones que nos mostró anteriormente, Claro que sí. por Yo, acá por el chat. por el chat. ¿Cuáles quiere ver? El Galaxy Store, todos. Sí, las que nos ha mostrado como para tener acá y poder como tener un banquito ahí de las Entonces, aplicaciones. Galaxy Store. Bueno, más bien al finalizar les envío todos los links. Listo. Listo, profe, gracias. Les dice que parece que el instalador no se ha ejecutado. Puede ser porque cambié de pantalla. Vamos a ver. Aquí se está. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy utilizando un emulador. ¿Qué es un emulador para los que de pronto no sepan? Vamos a hacer de cuenta de que tenemos en nuestro computador un celular Android. Ya lo van a ver ahí funcionando. Vamos a ver si me conecta. Entonces aquí ya apareció en la ventanita. Miren que aquí ya aparece mi celular. ¿Esto me sirve para qué? Para que yo no tenga que descargar la aplicación al celular para poder verificar si está funcionando o no, sino que directamente él se enlaza a este emulador y me muestra qué he desarrollado yo hasta el momento, ¿cierto? Yo la desbloqueo, la tengo que desbloquear con mi mouse, la desbloqueo, corro como si estuviera desbloqueando el celular. Es un emulador de un celular viejito, ¿sí? Pero pues funciona. Ellos mismos lo crearon. Y él aquí me está diciendo que está inicializando
la aplicación que estoy desarrollando. Entonces, tengo que esperar unos segundos a que él abra la aplicación para poder verla funcionando. Ahí ya está empezando a hacer el procedimiento de abrirla. Es casi el mismo proceso de descargarla, pero no lo tengo que hacer cada vez que haya un cambio, sino que pues vamos a verificar que hay cambios. ¿Listo? Bien, entonces aquí ya se inicializó mi aplicación. Estoy esperando que cargue los contenidos. Y ahí ya está entonces mi contenido visualizado acá. Miren que en este caso puedo bajar y si le doy clic a siguiente, miren que aquí cambió a la página, al bloque siguiente, pero aquí va a cambiar a lo que es la página que viene. ¿Listo? Él ya la carga y entonces, por ejemplo, aquí creé unas fases y esas fases me traen unas imágenes y una planeación. Cada vez que yo selecciono una fase y me muestra la fase y cuál es el texto de esa fase. ¿Listo? Ya vamos a mirar cómo se construye eso. Bien, en este caso, por ejemplo, no tiene un volver, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer yo? Ah, bueno, sí tiene un volver, véalo aquí. Tendría que crear un botón que me devuelva a la aplicación con el fin de quedar en la pantalla inicial. Entonces aquí tengo el volver, ya aquí entonces la página. ¿Cómo se crea ese volver? Entonces cuando botón 2, ejecutar, en este caso dice reproductor porque es esta de podcast, pero entonces sería igual, selecciono el botón, entonces le digo cuando botón 2 le haga clic, abrir otra pantalla, el nombre de la pantalla, entonces sería screen 1, que es la pantalla número 1. Aquí, por ejemplo, tengo una que se llama podcast, que es este. Cuando botón 2 haga clic, ejecutar, abrir otra pantalla, nombre de la pantalla, reproductor. Y en ese caso, entonces me abre el reproductor. Entonces aquí tenemos otros botones que ya los van a ver, ¿sí? En el diseño se ve de la siguiente forma. Entonces dice, escucha con atención el siguiente audio. ¿Qué les estoy diciendo con estos, profes? Que en este caso nuestra aplicación puede contener un podcast, ¿sí? Entonces yo le creé un botón de play, uno de pausa y uno de volver, ¿sí? ¿Qué hice? Simplemente arrastré una etiqueta para colocar, escucha con atención el siguiente audio. Inserté una imagen, pues como para que no quedara ahí eso solito, y creé los tres botones. Los tres botones que me producen. Voy a mostrarlo aquí. Entonces yo le doy play y suena basta. Y si le doy pausa, ¿sí están escuchando ahí? ¿Se escuchan? ¿O no se Yo escuchan? no, profe. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a darle stop aquí, voy a compartir pantalla con sonido. Ok, sure. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Cuando botón 1 clic, ejecutar, llamar reproductor. ¿De dónde salió ese llamar reproductor? Yo le doy clic aquí en reproductor y él me aparece aquí las opciones que puedo hacer. Llamar reproductor, detener. Llamar reproductor, iniciar. Llamar reproductor 1, pausar. ¿Sí? Cuando botón 2 clic, entonces pausa. Cuando botón 3 clic, él me devuelve a la pantalla número 1. Entonces aquí en este caso yo tengo la canción y le voy a dar play. O sea, cuando botón 1, este que esté aquí, lo presione, le haga clic, entonces él va a llegar. ¿No pueden ver mi pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla o no? Hola. Sí, profe. Sí, ok, es que por acá me pareció que no podían ver mi pantalla. Bien, cuando le dé play, entonces, él va a venir y va a ejecutar el reproductor. Entonces yo le doy play. Decisión. Pasa inventario sincero de tu vida y nuestra
Si le doy pausa, entonces cuando botón dos clic, ejecutar, llamar reproductor y él lo pausa y ya queda pausado. Desde este punto de vista, nosotros podemos entonces crear un podcast y decirle al estudiante desde la aplicación que escuche un audio que nosotros hemos preparado para ellos. Le doy play otra vez y sigue la canción. Le doy pausa, volver y ya entonces me regresa a la pantalla número 1. ¿Van entendiendo cómo funciona el Meet App Inventor? Uy, profe, sí, pero Mucha información. sí, que cacharreale mucho. Pero me parece La muy verdad bacán. es que sí, muy interesante, pero sí es mucha información. Mucha información. Bueno, lo importante de estos, profes, es, primero, estamos conociendo la aplicación. Segundo, hay muchos tutoriales en internet que les puedan servir. Y tercero, pues vamos a desarrollar nosotros un contenido para poder que se vea cómo funciona. ¿Sí? Por eso se los dejé aquí. Les dejé uno que se llama, vamos a ver dónde está, creo que es Screen 3. Screen 3, sí, diseñador. Entonces, por ejemplo, aquí les he creado, vamos a crear un quiz desde cero. Desde cero, lo voy a hacer todo desde cero para que lo vean. Borrar, borrar. Voy a borrar todo. Lo voy a dejar solamente en screen. Borrar, 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 borrar. Bien, ¿qué tengo ahí en este momentico? Tengo simplemente la pantalla inicial. ¿Con qué? Ahí me está diciendo que se desconectó del emulador. Entonces ahorita lo voy a tener que volver a conectar. ¿Listo? Bien, ¿qué tengo aquí? Simplemente una pantalla inicial. ¿Sí? Como me aparecería normalmente, excepto porque tiene un fondo de pantalla. Lo voy a quitar. Así me aparecería mi pantalla, en este caso la Screen 3, ¿sí? Cada vez que yo voy a crear una ventana, le doy aquí a añadir ventana, él me va a aparecer aquí que le puedo cambiar el nombre o no. Ustedes le colocarán el nombre que quieren, si quieren lo dejan como Screen 4. Yo en este caso estoy trabajando sobre el Screen 3, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo Screen 1, Screen 2 montado y tengo otros por allá que luego les voy a decir cómo los creé. En este caso, entonces, primero, me aparecería así, sin el enrollable. Le voy a decir que, por favor, este Screen 3 sea enrollable, o sea, que me permita subir y bajar dentro de la ventana. Adicional a eso, yo le puedo colocar un fondo de pantalla para que eso no quede blanco. Entonces, ¿cómo lo hago? Subo la imagen, le doy subir aquí, me va a aparecer esto, selecciono el archivo desde mi computador, ¿cierto? Yo ya lo seleccioné, le doy a aceptar, él ya queda aquí entre estos medios que he subido, ¿sí? Y vengo y le busco la imagen de fondo. En este caso, yo sé que es la que se llama acuarela. Vamos a buscar la que se llama acuarela. Fondo acuarela pintado a mano. Entonces yo selecciono, le doy a aceptar y ya queda mi fondo ahí establecido. ¿Queda claro esa parte? Voy a empezar a preguntar mucho para saber si queda claro o no cada cosa que hago. ¿Listo? Profe, queda claro. Queda Listo. claro. Listo. Ahí lo único que hice fue cambiar el fondo. Bien. Voy a crear una etiqueta nueva que va a ser el título. Entonces los títulos los manejo por etiquetas y le pongo aquí. Texto para etiqueta 1. Dentro de las propiedades que voy a hacer, voy a cambiarle el ancho para que me ocupe toda la pantalla. Miren que aquí solamente me está ocupando una porción. Yo quiero que me ocupe toda la pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar aquí al 100% y le doy a aceptar. ¿Listo? Profes, yo sé que a ustedes les gusta cuando es interactivo y todo eso, pero aquí difícilmente vamos a poder trabajar de esta manera. La idea es que aprendan mucho lo que más puedan hoy para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bien. Texto para etiqueta 1, mire que acá dice texto para etiqueta 1, entonces aquí donde dice texto yo lo voy a cambiar por quiz. ¿Listo? Ahí ya entonces él me cambia a quiz.
pero yo le quiero aumentar el tamaño, entonces aquí lo pongo tamaño más grande, lo voy a poner de 30, ¿sí? Y le voy a decir que sea negrita, acá está la opción de negrita, y aquí dice posición del texto, a mí me gusta centrado, entonces ahí ya lo pongo centrado. Ahí solamente creé una etiqueta. ¿Listo? Bien. Quiero agregar la pregunta. Estamos creando un quiz, quiero agregar la pregunta. De esta manera pueden desarrollar el resto de pantallas. Ahí lo importante es entender la funcionalidad de cada pantalla. Entonces, por ejemplo, la pantalla 1 es informativa, entonces solamente tiene una imagen de contexto, tiene el título, una imagen de contexto y el texto. En este caso estamos construyendo un quiz, entonces un quiz que tiene que tener, pues el título del quiz, tiene que tener las preguntas y tiene que tener unas opciones de respuesta. Entonces vamos a agregar nuestra primera pregunta. Entonces, agrego una nueva etiqueta, ¿sí? Le voy a decir que ocupe el 100%, ¿sí? Aceptar, entonces ahí ya se me estira el cajoncito. Le voy a poner un tamaño más grande porque ese está muy pequeñito para leerlo en un dispositivo. Entonces le voy a poner 19, por ejemplo. Ese texto está más grande. Y voy a decirle que ocupe, bueno, vamos a colocar la pregunta. Entonces, pregunta. El pensamiento computacional requiere de dispositivos electrónicos. Corrijo, electrónicos. Ahí, electrónicos. Por acá yo sé que hay otro. Pensamiento. ¿Listo? Y le pongo ahí, entonces ya ahí me queda. El pensamiento computacional requiere dispositivos electrónicos. Le voy a ampliar el cajoncito porque mire que el cajoncito está aquí y necesito que me ocupe todo para que no se me va a montar el otro objeto encima del texto que tengo aquí. Entonces lo voy a poner aquí donde dice alto, le voy a colocar 10% a ver si me funciona. Listo, con el 10% me funcionó. Si yo le hubiera puesto 5%, posiblemente no me hubiera funcionado. Miren, ahí queda el 5%. Si le pongo 30% me va a quedar más amplio. Miren todo el espacio que me va, en el que después voy a colocarlos. Cuando coloque los botones van a quedar aquí. Entonces en este caso lo voy a dejar en 10% porque me ocupa la totalidad del espacio. Y ya que sigue ahí, entonces colocar los botones de respuesta. Entonces yo le coloco, voy a mostrarles algo. Si yo inserto un botón y quiero insertar otro botón, él me lo inserta arriba o me lo inserta abajo, pero yo realmente los quiero insertar al lado, uno al lado del otro. Entonces por acá hay algo que se llama disposición. Disposición simplemente me dice cómo van a quedar los elementos dentro de ese cuadro. Entonces yo arrastro este que dice horizontal y pongo el cuadrito ahí, ¿sí? Pero miren que ese cuadro tiene un fondo. Entonces yo le voy a decir aquí, color de fondo, por defecto, le voy a colocar ninguno. Ya ahí cambió. Y el ancho lo voy a colocar del 100%. Y le doy a aceptar. Ya ahí, en este elemento de disposición que acabo de colocar, yo ya puedo insertar los botones uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces ahí es importante tener claro que la disposición nos permite insertar elementos uno al lado del otro. ¿Listo? Ya entonces lo que hago es colocarle al botón 1, entonces lo voy a cambiar acá, sí, ya ahí queda la opción, y voy a utilizar mi botón 2 y le voy a colocar la respuesta no, ¿cierto? Y vamos a ver algo, voy a ver si esto de pronto lo puedo colocar centrado, no, no me deja centrar, listo. Bien, entonces ahí tendría mis dos opciones de respuesta, sí y no, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? En este momento no está pasando nada porque no le estoy diciendo al botón si la respuesta está correcta o no. ¿Listo? Entonces voy a crear una página nueva que se llame correcto. Entonces voy a decir, añadir nueva ventana que se llame correcto. ¿Sí? Le doy a aceptar, él me va a crear la nueva ventana, ya ahí está, correcto.
Le voy a decir en este caso que por defecto coloque un color verde, digamos que el verde es muy usado en el correcto, y voy a buscar un correcto PNG. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, tenemos estos muñequitos. Entonces voy a utilizar utilicemos este, por ejemplo, correcto. Lo voy a guardar, imagen, lo voy a colocar, dice correcto full, me parece que el nombre no es tan dispendioso, le doy correcto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir el archivo, seleccionar el archivo, vengo y busco correcto, lo subo, ¿cierto? Le doy a aceptar, ya correcto, mírenlo, aquí quedó, y vengo acá donde dice imagen. Bueno, tengo que llegar, insertar una imagen, perdón, insertar una imagen, ponerle un ancho del 100%, ¿sí? Le pongo un alto, puede ser del 50% para no excederme. Listo. Y ya aquí donde dice foto, selecciono correcto y le doy a aceptar. Entonces ahí ya quedó correcto. Le voy a cambiar ese fondo a la pantalla para que se pueda ver bien el correcto y lo pongo por defecto. Listo. Pongámoslo blanco. Pongámoslo blanquito. Listo. Le voy a agregar una etiqueta arriba que diga muy bien, por ejemplo. Muy bien. Con signo de exclamación. Muy bien. A30. Y lo pongo en negrita. Entonces ahí ya quedó mi página de correcto. Bien. Vuelvo a mi página de Screen 3, que es donde estoy trabajando el quiz, y me paso a bloques. ¿Listo? Selecciono el botón 1 y me dice, cuando botón 1 haga clic ejecutar, vengo a control y le digo abrir pantalla, ¿cierto? Y le digo que abra correcto, ¿sí? Yo ya creé previamente una pantalla para el error. Entonces, cuando botón 2, se me movió, botón 2, control, abrir pantalla, y ahí abre la pantalla error. ¿Listo? Me toca inicializar otra vez mi emulador para poder que lo puedan ver, cómo funciona. ¿Qué le dije ahí a esta pantalla? Que cuando presione el botón sí, él se vaya para la pantalla de crear, de correcto. Cuando presione no, entonces él se me va para la pantalla de error. ¿Listo? Ahí nosotros estamos generando no una evaluación, profes, que me pueda arrojar a mí datos de la evaluación. No, estamos generando prácticamente más bien un feedback, ¿sí? Porque si el estudiante se pregunta, ¿el pensamiento computacional requiere dispositivos electrónicos? Y le decimos que no, entonces él va a decir, ya tiene la respuesta, no. Bueno, la respuesta correcta sería el no, ¿cierto? Entonces, acá hay que cambiar unas cositas. Cuando botón 2, entonces se va correcto, perdón, y cuando botón 1, si le ponemos que sí, se me va error. Listo, no dice otra cosa que cambiar las visualizaciones de la pantalla. Listo. Bien, voy a cargar entonces mi emulador. Recuerden que se demora un poquito. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, la pueden hacer en este momento. Profes. ¿Preguntas? Yo voy viendo ahí. Va bien, listo. Aquí estamos, aquí estamos. Listo. Lo importante, profes, es que conozcan la aplicación. Seguramente, pues no vamos a lograr pues que hoy salgan construyendo super aplicaciones, pero ya conocen la aplicación, saben cómo buscar tutoriales en internet y van a encontrar muchísimos, profes, en YouTube, van a encontrar muchísimos sobre Meet que les van a ayudar a construir su página como tal, su aplicación con diferentes tipos de opciones, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, aquí ya estamos cargando nuestro Meet, nuestra página. Listo. Aquí es demorado porque recuerden que es un emulador. Ya cuando lo descarguemos a nuestra aplicación como tal, a nuestro celular, se va a ejecutar común y corriente. Listo, no va a haber ningún problema de ejecución. Entonces acá dice, el pensamiento computacional requiere dispositivos. Le voy a dar sí. Y él me manda a la página de error que yo ya había creado antes. ¿Por qué me fui primero para la página de error? Porque en la página de error yo ya había creado un volver. En la página de correcto yo no he creado volver, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, si yo le doy no, el estudiante va a recibir un muy bien, correcto, pero miren que no tengo volver. ¿Qué me tocaría? Venir aquí a diseñador, insertar un botón, ¿listo? Que se llame volver, ¿listo? Me vengo a los bloques, selecciono el botón que se llama volver, en este caso es el botón 1, y que cuando le dé clic, se abra ¿qué página? A ver si me han puesto cuidado. ¿En qué screen estoy trabajando el quiz? La 3. La 3, muy bien. Listo. Entonces yo ya Juan, me vengo acá a diseñador. ¿por qué no le pone un temporizador de 5 segundos y que vuelva automático? Ah, bueno, podría funcionar, pero me enreda más, profe. Pero igual Uy, lo vamos uy, a hacer. eso es muy avanzado. Muy bien, volver. Listo, él vuelve a la página. Miremos a ver en control dónde están los temporizadores. Por acá debe haber un temporizador. Profe, no me aparece el temporizador. Pero sería una buena función. Tiene que agregar en los elementos como un timer, aparece como un timer, pero eso está en la parte donde uno arrastra los elementos, como donde uno arrastra sensores y cosas. No acá en los bloques. No, en los bloques no está. Está en el Tiene que ser diseñador. ahí, sí, ahí en el diseñador. Y abajo, ahí en los elementos, selección de hora, por ahí hay un timer. Selector de hora. Ese me mostraría la hora. Medios, sensores, reloj. Ese le genera una señal de Entonces reloj. aquí, iremos a ver. Aquí, por ejemplo, el reloj es oculto, ¿sí? No aparece aquí. Entonces me dice componentes no visibles. Entonces yo me vengo acá a bloques y selecciono el reloj. Cuando reloj temporizador. Entonces pongámosle aquí, por ejemplo, si es con ese reloj, profe. Sí, es con ese. Hace mucho tiempo yo hice algunos proyecticos con eso, pero pues no lo volvimos a cacharrear, pero sí, es con eso. Y usted selecciona en la configuración de reloj, el reloj de cuánto es, si es de 1, de 10 segundos. En el reloj hay que poner el tiempo al que él Ok, dispara. bien. Entonces vamos a mirar. No nos vamos a dejar ganar del reloj. Este reloj no debería estar acá, sino que tiene que estar en la pantalla de correcto, ¿cierto? Entonces aquí agregamos el reloj. Está en sensores. Reloj. Láser. Intervalo del temporizador 1000. Ese es que milisegundos, profe, usted que ya lo manejó. Yo no he Sí, utilizado el es en milisegundos. Entonces ahí, por ejemplo, 5000 son 5 segunditos que le da ahí antes de que él lance como una Vamos interrupción, a no ver si lance nos una funciona. banderita. Cuando botón 1 clic, entonces no sería cuando botón 1, sino cuando reloj, ¿cierto? Cuando reloj, ejecutar, abrir pantalla. Miremos a ver si ahí funciona. Mire que yo no sé nada de programación de eso. Mire que se volvió de una inclusive. Diseñador, vamos a ver. Vamos aquí. Entonces le dije que no. Viene, muestra
Muy bien. Y ahí tendría que regresarse a los 5 segundos. Mire que volvió de una. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Volvió solito, sin necesidad de darle un volver. ¿Sí ven? Y miren, profe, lo importante de esto. Yo en este caso no sé nada de programación, tampoco. ¿Sí? El profe ahí me colaboró que había una opción de colocar reloj y ya, entonces él vuelve. ¿Qué hice yo? Simplemente busqué los componentes del reloj, en los componentes del reloj, perdón que no me quiero subir acá, en el correcto, ¿cierto? Que cuando reloj, temporizador, el temporizador lo organizamos acá, que dice el intervalo del temporizador. Entonces yo me pongo, creo que si le ponemos 10.000, serían como 10 segundos, ¿cierto? Entonces él regresa a la página que tiene acá. ¿Listo? ¿Cómo lo han visto hasta ahí, profes? Si se enredan con el reloj, háganlo con el botoncito, que el botoncito yo sé que ya lo tienen estructurado, pero me causó curiosidad lo que me decía el profesor. Muy bien. Listo. Profes, ¿cómo van hasta ahí? Bien, profe. Bien. ¿Sí? ¿Entendible? Profes. Necesito que me digan si es entendible o no es entendible. Bueno, vea, en mi caso, en la experiencia particular, yo pues nunca lo he utilizado con fines educativos como habíamos visto, como en retroalimentación. Yo lo he utilizado mucho, sí, con proyectos de pronto de estudiantes, para lecturas de ascensores, como para ser un poquito más amigable, digamos que la Ajá, visualización, pero como para lectura de máquinas. ya. Pero pues, estoy viendo una utilidad muy fuerte en la parte pues de retroalimentación, como generar una base de datos donde ellos llegan y que puedan jugar de una vez, como hacer simulaciones de preguntas y respuestas. Le estoy viendo pues una utilidad muy grande en ese ámbito y nunca lo había visto. Y más, profe, usted que de pronto ya tiene el manejo, pues yo lo tengo desde la parte académica, entonces yo pongo la parte del contenido, ¿cierto? De pronto la parte de los sensores no la manejo, pero bueno, desde ese conocimiento es importante, muy importante la aplicación, se convierte en una aplicación importantísima. Igual, profes, como les digo, en YouTube hay tutoriales de temporizar de esos sensores, cómo pueden utilizar los sensores, para qué sirve cada sensor, lector código. Por ejemplo, acá hay un lector de código de barras, entonces usted va y busca cómo utilizar el lector de código de barras en App Inventor, uno de orientación, de proximidad. Estos son más, digamos que son más orientados a lo que dice el profesor. Pero, por ejemplo, miren que ese reloj funciona para los quizzes, ¿sí? Funciona. Yo no lo había puesto en práctica, la verdad. Yo trabajo más que todo es con esto que hay aquí, con los botones, el poner imágenes, el mostrar los contenidos como tal, ¿sí? Profe, yo veo pues la aplicación muy interesante y creo que aplica en todas las asignaturas porque pues se vuelve muy interactiva para los estudiantes. Lo que sí yo veo es que requiere pues uno sentarse, cacharrearle, porque pues, si uno nunca ha hecho programación, pues le toca Ajá. aprenderse la funcionalidad de cada cosita, ¿cierto? Entonces aquí pues uno ve como la generalidad y con lo que usted nos explica nos da una idea, pero ya es como de uno sentarse, crearla y empezar a hacer paso por paso, Eh, porque de memoria pues imposible, no, ya me imagino obviamente, eso, no, claro. obviamente de Entonces yo memoria no van a pienso, aprender. Así, así, claro, así no va a ser. entonces es como ver como los usos, la aplicación, lo interesante que puede llegar a ser y luego ya uno se sienta ya como a empezar a crear para lo que uno la requiera o la necesita en determinado momento y me parece súper interesante. Es más, del diplomado, esta parte me ha gustado muchísimo porque es muy interactiva, muy práctica y sobre todo las herramientas, que es lo que Ujú. nosotros necesitamos para hacer mucho más dinámicas las clases y que como los muchachos hoy en día son, los estudiantes son mucho más digitales, eh, me quedé hablando sola, se me cayó la llamada. No, no, yo le estoy poniendo Ah, cuidado. creí que me había caído. No, 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 no. Entonces, los estudiantes son mucho más digitales y bueno, por eso es importante pues esta herramienta y me encanta todo este proceso de nuevas tecnologías Bien. para la docencia. Muy bien, me gusta mucho. Igual,
por ejemplo, poniendo en práctica el conocimiento que ya tenemos de Mobile Learning, ¿sí? De cómo se debe construir un entorno virtual de aprendizaje, de cómo funciona, que debe funcionar de forma sincrónica y asincrónica, entender todos esos conceptos, pues entonces vamos nosotros a poder generar una aplicación, ¿sí? Obviamente requiere de tiempo, profe, yo ya les había dicho que la virtualidad, la alternancia como tal requiere de tiempo, que el tiempo es iniciando, ya cuando nosotros, por ejemplo, montemos todo un módulo, podríamos montar todo un módulo a partir de una aplicación, pues los estudiantes se van a sentar con su celular a verificar el módulo, ¿cierto? Y de alguna forma nosotros vamos a poder descansar en ese momentico. La inversión de tiempo es en la construcción de la plataforma como tal, pero se puede hacer y se desarrolla algo interactivo. Por ejemplo, yo hice esta construcción en día y medio más o menos, pues lo que llevo ahí elaborado. Sé que me he demorado bastante porque he encontrado cosas que no había aplicado antes. Por ejemplo, este que dice Screen 2. Este Screen 2 es interesante porque vamos aquí al Screen 2 a ver si me lo muestra. Aquí hay un montaje. Este tutorial lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Este lo pueden encontrar en internet. Y es el uso de fases. Entonces, por ejemplo, yo le digo, yo le coloco acá tema 1, por ejemplo, tema 1, que sea objetivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo selecciono la fase 1, voy a seleccionar la fase 2 porque acá no me carga tan rápido. Entonces, por ejemplo, el tema 2, que vamos a hablar de la planeación. Entonces, él directamente viene acá en la misma pantalla y me carga los contenidos de la fase. Yo acá puedo crear como prácticamente un menú. Bueno, ahí se me cerró la aplicación se cierra de vez en cuando. El emulador, no la aplicación que estamos construyendo, sino que la aplicación pierde contacto, pero podemos nosotros generar ese tipo de disposición del contenido, ¿sí? Digamos que en la parte de bloques es un poquito más largo, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona. Tenemos en este caso que inicializar unas variables. Las variables son recipientes, digamos, voy a utilizar esto que hay acá, ¿cierto? Nosotros tenemos una variable, es un recipiente, ¿cierto? Y a ese recipiente nosotros le podemos agregar lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces acá le agrego mi Ironman y lo agrego acá. Entonces ese recipiente ya tiene un contenido. Entonces aquí iniciamos una variable que es listado, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a construir una lista. Entonces la lista que tiene fase 1, fase 2 y fase 3. En el diseño, ¿qué es? Miren que aquí esta opción de selector de lista, esta que hay aquí es esta, no tiene los elementos. Acá yo le podría agregar los elementos. Pero entonces yo estoy programando este elemento para que seleccione lo que va a decir ahí. Entonces, de aquí es realmente donde me toma el valor de fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Listo? En esa variable. Entonces yo le estoy diciendo, inicializar el listado, construye una lista, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces le digo, para que este listado se me pase allá, aquí estoy tomando el listado. Entonces dice, cuando screen 2, o sea, cuando la pantalla 2, cuando entremos a la pantalla 2 se inicialice, entonces vamos a poner el desplegable, que ese era el que estábamos creando, y los elementos que va a tomar son los que están en el listado. Entonces, él me va a tomar fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sí queda claro más o menos lo que estoy diciendo? Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, inicializa la página. Cuando la inicializa, al desplegable va a tomar los valores que están en este listado. Bien, luego construyo otro listado. ¿Esos listados qué son? Las fotos. Entonces, miren que en este caso las fotos tienen los nombres que realmente tienen dentro de la aplicación. Vamos acá a la página de diseñador y se van a dar cuenta de que desarrollo JPG, esos fueron los únicos que les cambié el nombre para que quedaran específicos. Desarrollo, objetivos y por acá debe haber otro que planeación, ¿sí? Entonces yo creo ese bloque, ese listado. Entonces dice, inicializar la global fotos. Entonces tenemos fotos
en esas fotos agrego los nombres de las fotos y entonces cuando se seleccione una fase, entonces dice, cuando seleccione desplegable, tomo la selección. ¿Cuál es la selección? Podría ser fase 1, fase 2 o fase 3. Y voy a en la parte poner una imagen, ¿sí? Que la toma desde el listado foto, ¿sí? Una imagen, selecciona la lista global fotos y acá dice que índice en la lista cosa, o sea, que tome el índice en la fase, que tome la fase y en el global, o sea, en el listado, tome el índice. ¿Qué quiere decir que tome el índice? Que tome la posición. Entonces, esto tiene que ir, si la fase 1 corresponde a objetivos, acá en la parte 1 tiene que ir los objetivos. O sea, ahí tenemos que llevar un orden. ¿Por qué? Porque él me está diciendo que tome es la posición. Cuando yo le digo tome el índice del global listado, si yo tomé la selección fase 2, él me está diciendo que en el global listado tome la posición 2. Entonces, toma la posición 2 y que se venga al listado global fotos y tome la posición 2. Entonces, ahí me está diciendo que tome planeación y pone la foto que se llama planeación JPG. La van a encontrar como tutorial, se los van a explicar más desmenuzadito. Yo se los muestro acá para que vean que se puede hacer. Y la idea es que ustedes, hay un profesor, yo no sé si de pronto lo conocen, se llama Amador. El profesor Amador, ya de la tecnológica, dice que se dice escudriñar, no cacharrear, pero en el lenguaje coloquial para nosotros es cacharrear, entonces le pueden cacharrear un poquitico más ustedes a esto con el fin de encontrar cuáles son las potencialidades de hacer esto. Listo. Si quieren, profes, en la plataforma les coloco el link de este tutorial, ¿les parece? Porque ya nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Profe, el de las páginas que nos dijo hoy. También las pongo en la plataforma o se las Sí, envío porque por hay acá. uno que sabe que llega allá y ¿dónde está? Es mejor en la plataforma, ¿cierto? Sí. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla, profes. Me van a comentar qué tal les ha parecido les pareció la clase, si fue interesante las dos aplicaciones, porque pues si bien no vimos Scratch completamente, queda ahí como, digámoslo, reseñadita con el fin de que empiecen a utilizar los tutoriales. Profes, en 2 horas sería muy difícil explicarles todo, pero la idea es que ya les mostramos otras aplicaciones que pueden implementar. ¿Cómo les fue, profes? Nada, a mí me parece, personalmente me pareció buenísimo. Me parece que son herramientas, yo ninguna de las que usted habló, como Lucid también, o Scratch, ninguno pues lo había utilizado, o esta de Inventor. Me parece que son geniales, como se dice, que cacharrear, sentarse a trabajarle un poquito, pero me parece una muy buena herramienta para aplicarla en mis cursos. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro profe por ahí? Profe, Sí, Andrés. no, profe, muy interesante la clase, la verdad que me parece que englobó unos conceptos de programación, pues de pensamiento computacional, sino que uno también empieza pues como a envolverse un poquito en lo que es la lógica, ¿cierto? Entonces me Sí, parece que lo enfocó muy bien, muy chévere, muy dinámica la clase, incluso por ahí le voy a copiar algunas cositas para los chicos de primer semestre. Muchas gracias. perfecto, perfecto, qué bueno. Otro profe, me gusta conocer, si de pronto alguno tiene una opinión contraria, también puede decir, no, no me pareció interesante. No pues esa es la idea, construir, ¿no? De pronto el Profe, profesor. en ese invento, por ejemplo, usted que estaba hablando del quiz, ¿habría alguna manera, me imagino, de organizar para uno obtener como los resultados de los muchachos? Que le queda a uno en algún momento el Profe, resultado. ahí sí ya nos tendríamos que meter directamente a la programación, porque nos tocaría que crear una base de datos y que esa base de datos que está alojada en un hosting nos permita recibir los datos que tienen que arrojan los docentes, los estudiantes, perdón.
Ahí sí nos tocaría que meternos con lenguajes de PHP y todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que esta aplicación nos permite también pues programar en relación a la construcción de elementos desde la programación, pero sí nos tocaría tener conocimientos en lenguajes de programación. Ahí sí nos tocaría tener Ah, no, conocimientos. ese es un curso más avanzado Ese entonces. es un curso más avanzado. Muy No, no, bien. no. Mira, sí, yo también quería algo así como lo que dice la profesora Natalia, que sería muy bueno que nosotros pudiéramos recibir retroalimentación de eso. Ok. Pues no sé, no, hablo sin conocimiento, no sé si de pronto la plataforma de programación de bloques de Google, como es de Google, nos permita de pronto vincular con la cuenta o algo para Puede recibir ser. retroalimentación en eso, sabiendo que es una cuenta corporativa. La verdad, profe, yo Blocky todavía no lo he utilizado. Yo he utilizado Scratch, Blocky no lo he utilizado. Sé que existe, pero no tengo conocimiento. Lo que tengo conocimiento es que cuando nosotros desarrollamos una aplicación, para poder obtener los resultados, tenemos que crear una base de datos en algo que se llama PHP o MySQL, ¿sí? Que serían ya directamente como unos motores de bases de datos. Ellos reciben la información a través de Internet y ya nosotros la podemos visualizar, digamos que en la plataforma o construir también un visualizador. No sé si directamente podamos recibir desde Blocky. Ahí sí la verdad, ahí sí me corchó, profe. Eso era una pregunta. ¿Y no hay forma de vincular en la aplicación un formulario de Google? O sea, que le diga como aprieta el botón y abra el formulario de Google, ¿o no? Sí, sí hay forma, sí hay forma. Porque allí podría entonces almacenar las respuestas de alguna forma. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí rápidamente, qué pena ahí, Nico, les voy a mostrar aquí, me voy a meter otra vez al screen 3, que tenemos espacio, ¿sí? Diseñador, y hay uno que se llama visor web. Entonces ese visor web lo que nos permite a nosotros, aquí no, si no lo vamos a poder visualizar ni en el emulador, solo lo podría, por eso como que no lo expliqué, pero en el emulador no lo podríamos ver, lo tendríamos que descargar directamente. Recuerden que aquí es de generar, se genera la aplicación y ya la van a poder descargar ustedes con el código QR. Aquí entonces nosotros le damos donde dice URL inicial, llegamos y copiamos, miremos a ver si de pronto tengo por ahí un formulario. Entonces acá tenemos el enlace, yo le doy copiar el enlace, obtener enlace para el rellenado y vengo acá al Meet, lo pego ahí, control V, no me lo copió. Voy a copiar desde acá. Vengo aquí y le doy pegar y entonces él ahí ya me va a tomar el visualizador. El visualizador lo que hace es, se conecta a través de internet y me descarga la página. Acá quedaría entonces visualizado el formulario de Google. También funciona, por ejemplo, con presentaciones en Genial. Entonces, copiamos el enlace de la presentación, colocamos el visualizador y le colocamos el link y él ahí nos va a traer desde internet la presentación de Genial, ¿sí? Esa también se puede hacer. Recuerden que es desde aquí, desde visor web, lo arrastramos, copiamos la dirección del objeto que queremos traer y lo ponemos aquí en URL inicial. ¿Queda claro, profes? Ese está muy bacano. Ese está muy bacano. Y muchas gracias. Listo. Profes, preguntas, inquietudes, recomendaciones. Rodolfo dice que todo bien. Profe, excelente, de verdad que muy interesante todo este proceso. Qué bueno, me alegra mucho, profes. Profe, sí, definitivamente muchísimas gracias. Unas herramientas muy, muy interesantes. Profes, ahí como último dato, en el foro queda la actividad. Primero, recuerden realizar el foro de la semana pasada. No sé si de pronto ya se cerró, pero todavía le voy a decir a Nico acá disimuladamente, Nico, ahora el foro no lo voy a cerrar para que los profes respondan el foro de la semana pasada, que hay algunos que no lo han contestado. En el foro de esta semana hay una actividad en la cual deben desarrollar la aplicación móvil, desarrollen algo, pues, un contenido
trabajable, que no le requiera mucho, digamos, tanto tiempo, sino que ustedes se sienten una horita y construyan unas 2 o 3 paginitas y la descargan en su aplicación con el grabador de pantalla del celular, hacen la presentación de cuál es su aplicación, con el fin pues de que no tengamos que descargar aplicación por aplicación, sino que con el grabador de pantalla vemos la presentación. Hay una aplicación que se llama InShot, profes. ¿Alguien ha utilizado InShot en el celular? No. Yo sí, Bueno, esa es muy buena. es muy buena. sencilla, Yo les voy a dejar fácil de en la manejar. plataforma entonces el tutorial de InShot con el fin de que vean, uno graba pantalla y con InShot uno puede poner la grabación en pantalla, colocarle un audio de fondo y grabar voz. Entonces, para que hagan todo el video completico con fondo musical, coloquen el video de ustedes, la grabación en pantalla y graben voz y entonces empiezan a decir, bueno, esta es la aplicación tal, sirve para tal cosa, tal otra. Es muy buena la aplicación. Les voy a subir el tutorial de InShot para que lo descarguen y aprendan a editar videos con fondo musical y grabación de voz desde sus celulares, porque funciona desde los celulares. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias pues al profe Juanma por habernos orientado el espacio del día de hoy. Mis profes, unas últimas indicaciones ya para irnos. Bueno, en sus pantallas les está apareciendo la encuesta que hacemos pues cada semanalmente sobre respecto pues, a cómo estuvimos en el encuentro. Y lo otro, mis profes, una información importante. El próximo miércoles, si no estoy mal, 27 de octubre, si es 27 de octubre, a las 6 de la tarde vamos a tener un taller muy similar al que tuvimos respecto a Geniali, pero resulta que en esta oportunidad vamos a ver o vamos a abordar las plataformas de Screencast o de Loom, que también son dos grabadores de pantalla que de hecho se nos sugieren pues también como esas herramientas dentro del foro que íbamos a desarrollar. Mis profes, recuerden que para la actividad del día de hoy el foro se cierra hoy a las 8 de la noche. En caso tal de que presenten alguna dificultad o de pronto pues tiene una situación pues en específico, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico, que ya mismo se los dejo a través del chat. Aquí se los voy a dejar. Y entonces, pues, si llegan a tener de pronto como algún inconveniente con el desarrollo de la actividad, pues mis profes con mucho gusto me pueden hacer llegar pues como un correíto diciéndome cuál es el motivo y yo ya me encargo pues como de irlos redirigiendo al docente encargado o si yo puedo atender la solicitud, pues yo me encargo de ella. También mis profes les pedimos estar muy atentos porque ya en el transcurso del día les voy a estar publicando la agenda para las asesorías personalizadas en caso tal de que las lleguen a requerir con el profe Juan Manuel. Bueno, por aquí el profe Camilo nos dice que en la plataforma no observó ninguna actividad de la sesión de la semana pasada. Mi profe, la actividad formativa en ese momento se encuentra cool porque le estamos haciendo unos ajustes porque nos dimos cuenta que el Educaplay estaba teniendo como ciertos inconvenientes dentro de ella el momento de vincularla. Entonces estamos haciendo como unos cambiecitos para volverla a publicar. Entonces les pedimos pues estar como muy atentos. Igual esa actividad queda permanente y les cuento que esa actividad es más una actividad de autoaprendizaje para que nosotros mismos verifiquemos y apropiemos qué tal está nuestro conocimiento. No va a ser una actividad que va a ser calificable. Bueno, por acá veo que el profe Andrés levantó la manito. Profe, cuénteme bien pueda. Bueno, es que todo es una pequeña duda. De pronto me puedes como resumir. Tenemos 2 actividades, ¿cierto? Hemos hecho 2 actividades en el diplomado y 2 tareas, porque pues, escuché que la actividad de la semana pasada, pero creo que esa era de hace 15, ¿no? Exacto, profe. Recuerden que cada 2 foros vamos a estar abriendo un cuestionario y vamos a estar abriendo un foro. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los foros se abren cuando, por ejemplo, ubiquémoslo así, en las clases de número par. Entonces, por ejemplo, en la clase número 2, el módulo número 2 que estuvimos, que donde abordamos la parte de alternancia, lo que hicimos fue habilitar el foro y habilitar el cuestionario, los cuales quedan disponibles o se abren cada 15 días. Hoy se cumplen esos 15 días de la primera actividad, del primer foro y del primer cuestionario, y se abre uno nuevo. Y el día de hoy, sabe que este queda abierto hasta entre 15 días, que es el día jueves 4 de noviembre. Hasta ese día, entonces, vamos a tener abierto disponible el foro y el cuestionario que se abre el día de hoy. ¿Listo, mi profe? Sí, claro. Muchas gracias por la información, muy claro. Bueno, profe. De todas formas, recuerden que si tienen alguna dudita, alguna inquietud, de una me escriben al correo. Yo los voy respondiendo pues a medida de que me van llegando los correitos. A veces de pronto me les demoro, pero
sí o sí les soluciono pues de pronto con lo que lleguen a presentar. Bueno, mis profes, nada, un fuerte abrazo para todos, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar tan pendientes de este espacio y nos alegra mucho pues que haya sido de provecho. Y bueno, nos estamos viendo entonces por allá la próxima semana, oportunamente les vamos a mandar la información respecto al taller de Screencast y del Loop. Recuerden que es un espacio voluntario, pero si desean asistir, sobre todo para solucionar posibles dudas que tengan sobre la actividad que vamos a tener en el transcurso de estos 15 días, por allá los esperamos, mis profes. Nos vemos entonces dentro de 8 días por la misma hora. Listo. Chao, mis profes. No, profes, que Muchas estén muy bien. gracias. Estén bien. Buenas Gracias, tardes. profe. Mucho gusto.